¿Y qué tal? Bienvenido a esta última parte donde ya estaremos terminando a Riley. Vamos a realizar todo su cabello, además el detalle en sus tenis, todo lo que necesitamos para terminarla enterita. Así que si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar todos los enlaces que necesita para estar al día. Y si por el contrario pues está al día, nada. Continuemos. Comencemos realizando el cabello. Para todo el cabello estaré utilizando hilaza color oro. Usted puede utilizar el amarillo que guste, su pelo es rubio, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. 1, 2, 3, 15 y 16. Y comenzando a partir de la tercera, tome lazada porque estaremos realizando 14 medios puntos altos. 1, 2, 3 en la tercera cadena, el primer medio punto alto. Tomando las hebritas traseras, un medio punto alto, 2, 3 y así continuaré hasta realizar un total de 14 y completar todas las cadenas. Y así nos habrá quedado la ronda número 1. Ahora desde la ronda número 2 y hasta la 26 estaremos subiendo con una cadena, girando el tejido y realizando 14 medios puntos altos solamente tomando las hebras traseras. Esta es la cadena de subida, en ella no vamos a trabajar. A partir de este puntito, tomando solamente hebrita trasera, un medio punto alto, 2 y así continuaré hasta realizar 14 y completar esta ronda. En la siguiente ronda, una cadena de subida, gire el tejido y tomando hebrita trasera, 14 medios puntos altos. Es lo que estará repitiendo siempre hasta completar la ronda 26 o tantas rondas como usted considere necesario para cubrir toda la cabeza, ya que esta es la pieza que abraza la cabeza. Ya he terminado la ronda 26, este sería el resultado. Me gusta contarlo de 2 en 2, o sea, aquí en esta área tenemos 2 ronditas, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Ahora, si usted considera que necesita más rondas para que esto cubra toda la cabeza, pues puede hacer más rondas, pero yo considero que con 26 es suficiente, ¿ok? También va a depender muchísimo del relleno que usted le haya colocado a esta cabecita, porque si le colocó poquito menos que yo, tal vez incluso solamente necesite 24. Pero sí les recomiendo que sean múltiplos de 2, ¿ok? Porque de ese modo ahora cuando hagamos la unión se ve súper bonito. Entonces nada más que cubra toda la cabeza, las rondas que a usted le resulten suficientes, ¿verdad? Entonces para completar voy a hacer una cadena a modo de asegurar, ya cortado la hebra dejando hebrita suficiente para unir esta pieza ahora y también vamos a estar cerrando. Así que voy a colocar agujita lanera. Aquí tengo la agujita lanera, nada más va a doblar la pieza. Y vamos a estar dando puntadas, ¿ok? Un punto de este lado con un punto del siguiente. Así nomás. Así lo vamos a estar uniendo toda la pieza. Esta parte quedará hacia adentro, así que no se preocupe mucho por estas puntadas. Además, también podrían quedar en la parte de atrás, debajo del moño. No quiero que se preocupe por estos detalles, ya que no se notará en caso de que le quede alguna fallita, ¿verdad? Algún detallito feo. Entonces así voy a continuar hasta llegar a este extremo. Y una vez llegue a este extremo, con la hebrita que le ha quedado de acá, si la hebrita usted le escondió algo así, pues nada más asegure con un nudito. Lo que necesito es asegurar. ¿Por qué? Porque voy a continuar con esta pieza dando puntaditas para cerrar el cabello, ¿ok? Puntaditas al azar así nomás, como formando un rizo a todo el círculo, completito.
Y cuando acabe, vamos a cerrar súper fuerte. Yo voy a estar utilizando esta hebrita también, ¿ok? Me va a ayudar a cerrar toda esta pieza. Si le queda el más mínimo agujero, no se preocupe porque ahí luego vamos a estar colocando el moño, ¿ok? Usted ciérrelo tanto como pueda. Listo. Estas hebritas pueden quedar hacia adentro, ya que esto lo vamos a voltear. ¿Ok? Usted lo va a acomodar. Y hasta aquí, así le habrá quedado esta pieza que es la que cubrirá la cabeza. Comencemos con los mechones del moño. Claro está, utilizando la misma hilaza, vamos a iniciar con un nudo corredizo. Y luego todos los mechones serán exactamente iguales. Para cada uno estaremos subiendo con 38 cadenas y suéltele a estas cadenas. ¿Por qué? Porque mientras más usted le suelte a estas cadenas, que son las que dan el largo al mechón, pues menos se le va a enroscar luego, o sea, no se le van a formar rulos, le va a quedar lacio. Entonces, una cadena, 2, 3, 4, 5 y así continuaré, vea, bien relajado, bien sueltecito hasta tener 38 cadenas. Una vez listas las 38 cadenas, comenzaremos a partir de la tercera, 1, 2, 3, a realizar tomando la hebrita trasera. En este caso voy a estar tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena y realizaremos 36 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaré realizando medios puntos altos hasta tener un total de 36 y completar todas las cadenas. Una vez listos los 36 medios puntos altos, así me han quedado. ¿Okay? Hasta aquí el primer mechón. Los siguientes 7 mechones, porque son un total de 8, igual. A continuación de este subiremos con 38 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 38 y luego a partir de la tercera vuelve a repetir 36 medios puntos altos. Así nomás, es un mechón consecutivo de otro. 8 en total. Si usted quiere hacer un moño con más volumen, pues haga más mechones. Si usted quiere hacer un moño con cabello más largo, pues inicie con más cadenas, ¿ok? Tan solo eso si usted lo quiere variar, pero mechón de 38 cadenas al inicio y 8 mechoncitos en total, yo lo considero suficiente. Listos los 8 mechones, así me han quedado. Yo no considero necesario bloquear este tejido para que se vea más lacio porque siento que lo he logrado tan solo con ese tips de realizar las cadenas del inicio de cada mechón bien sueltitas. Ahora, si a usted aún así se le tuercen estos mechoncitos, se le encaracolan, como usted le llame, pues le voy a compartir en la descripción de este vídeo un tutorial que tenemos listo en este canal de cómo bloquear su tejido. En ese vídeo van a verme bloqueando un granny square, o sea, un cuadrado tejido que se nos va desde lo más encogido y deformado hasta un cuadradito perfecto cuando le bloqueamos. Eso mismo podemos hacerle a los mechones. Independientemente de que hay personas que lo que hacen es que con una plancha de pelo, de esa de alisar el cabello, pues también le pasan. Pero yo eso no lo recomiendo mucho. Hasta el día de hoy siento como que le cambia un poco el tono al color del hilo. Nunca lo he intentado con algodón. Eso lo hice en alguna ocasión con acrílico hace mucho tiempo. Yo lo que recomiendo es bloquearlo así como le hago a ese granny, ¿ok? Es mi recomendación, pero recuerde que usted es libre de hacer lo que guste. Utilice su imaginación, ¿ok? Ahora, así como los veo, a mí me encantan. Luego que termine estos 8 mechones, vamos a hacer una cadenita a modo de asegurar. Cortamos y extraemos. Y vamos a formar el moñito. Primeramente colocaré agujita lanera. Para formar el moñito es bien sencillo lo que haremos. Vamos a venir torciendo desde el inicio. Así todos. Y ya que lo tenga torcidito, entonces vamos a estar pasando puntadas de un lado a otro hasta que esto quede bien seguro. Recuerde que si usted quiere formar todo esto utilizando pegamento, bien puede hacerlo, ¿ok? Está bien, pero
yo lo voy a hacer con costuras. Listo. Y ahora sí que voy a esconder un poquito estas hebras y quedará listo el moño. Si usted no cortó la hebra, felicidades, yo sí la corté, así que preparé otra. Ok, con esta hebrita voy a pasarla por aquí dentro. Voy a estar uniendo este moño a la otra parte del cabello, ¿ok? Por ahí no me pasó el nudo, perfecto. Y ahora sí, voy a estar uniendo el moño justo en el centro, ¿ok? Justo en este centro, así lo voy a estar uniendo. ¿Cómo? Pues dando puntadas al azar. Lo voy a estar haciendo en el vídeo, ¿ok? Si usted no considera necesario ver esto, pues nada más coloque el vídeo en cámara rápido, ¿ok? Pero así yo lo voy a estar haciendo. Vea que no estoy dando la puntada en el mismísimo centro, sino un poquito más al ladito. ¿Para qué? Para poder ir tomando todas las hebras del círculo. Puntada en esta parte del cabello y luego aquí puntada en el mechón. Tal vez con una agujita con más punta me resulte más fácil. Una vez unido, así me habrá quedado y tal parece que esto es una sola pieza y es lo que más me gusta. Y hecho esto, pues voy a asegurar aquí dentro. Comencemos los flequillos. Para ellos, que serán solamente 6, vamos a estar iniciando con un nudito corredizo. Los 6 serán exactamente iguales. Y comenzaremos con 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Comenzando a partir de la tercera, 1, 2, 3, tomando estas hebras que se forman por detrás de cada cadena, 12 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaré hasta completar los 12. Listo el primer mechoncito y los siguientes, porque son un total de 6, pues usted vuelve a subir con 14 cadenas y ya que tenga las 14 cadenas listas, pues comienza a partir de la tercera los 12 medios puntos altos tomando solamente esa hebrita trasera que se forma por detrás de cada cadena. Así nomás, uno consecutivo de otro, así como mismo hicimos con los mechones del moño. Y una vez listos los 6 mechoncitos, así me han quedado. Vamos a realizar una cadena a modo de asegurar, ya usted puede cortar la hebra, no la necesitamos larga, esto lo estaremos uniendo luego con una hebrita más fina y es precisamente lo que haremos ahora. Antes de colocar el cabello, quiero realizar lo que serían las cejas. Vea, preste atención, 2 ronditas más arriba de los ojos estaré colocando la parte más alta, ¿verdad? De la cejita. Un alfiler un poquito más separado de donde termina el ojito, como un punto de separación, pero más arriba. También esto va a depender mucho de su tejido, ¿ok? Porque si lo tiene en los puntos más inclinados, pues tal vez deba acomodar un poquito mejor estas cejas. O sea, diferente a mí. Entonces, luego 3 puntitos de separación entre el siguiente alfiler y luego cuente 1, 2 y debajo de ese segundo punto el que baja, ¿ok? Y así estaremos realizando estas cejitas, el de acá igual, lo más similar posible. Note cómo este pues se pega un poquito más al ojo, pero cuando usted lo mira de frente se ve bien. Entonces todo va a depender de su tejido. 1, 2, 3 puntitos y luego 2 abajo, ¿ok? Así se lo voy a mostrar de cerquita.
luego el otro ladito, ¿ok? Y con una hebrita del mismo color oro que he utilizado para el cabello estaré bordando esta ceja. Preste atención, es bien sencillo, pero para que usted vea cómo yo lo hago. Lo primero es que estaré dejando una hebrita aquí detrás que me servirá para asegurar luego que termine la otra cejita, o sea, luego que ya lo haga todo. Entonces, ¿dónde estaba este alfiler? Una y 2 puntadas. Voy a dar 2 puntadas. Y luego me voy a retirar en la segunda, justo hasta donde está el tercer alfiler. Y de aquí a aquí solamente daré una puntadita. Y me voy a pasar a la siguiente ceja. Recuerde que esto usted bien lo puede modificar y hacer este detalle como usted guste. Yo para nada soy una experta bordando, así que me gusta hacer algo sencillo. Y luego ya me voy a retirar hacia donde inicié. Claro está, usted siempre acomode esa puntada, ¿ok? Para que se le vea bonito el bordado. Levante el tejido si se le hundió. Y listo, aquí detrás, pues con la hebrita del inicio voy a asegurar. Voy a cortar esta hebrita e introducir exactamente en el mismo lugar para esconderlo todo. Aunque aquí encima irá el cabello, así que no quiero que se preocupe mucho por estos detalles. Listo, así me ha quedado este detallito. Y ahora sí estamos listos para colocar el cabello. Comenzando por esta pieza, claro está. Vamos a comenzar por aquí. Y esto usted lo va a estirar a su gusto. ¿A qué me refiero? Que si usted lo quiere más abajo, pues colóquelo más abajo. Si aquí detrás, en vez de que quede más abajo aquí, lo quiere más abajo aquí detrás, pues nada más bájele. Yo lo quiero más abajo aquí detrás. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar los flequillos, ¿ok? Entonces, así lo voy a ubicar, velando que me quede más o menos a la misma distancia, ¿verdad? En los lados. Entonces, ya que usted lo tenga donde guste, lo vamos a sujetar con tantos alfileres como sea necesario. Sobre todo aquí en la parte trasera, ya que encima necesitamos colocar también el flequillo, ¿ok? Sujételo muy bien, muy bien. Si usted quiere pegar este cabello, o sea, quiere hacer esta unión utilizando pegamento, claro que sí lo puede hacer, ¿ok? Hasta aquí ya está marcadito, ¿verdad? Donde vamos a estar colocando esta área, esta parte del cabello. Ahora, lo siguiente será acomodar los mechoncitos. El tips más importante para acomodar este mechón es que ella tiene sus flequillos mirando hacia debajo. Así que para mí este es el frente del tejido, pero voy a estar colocándolos de esta manera. Y de ese modo ya queda la curvita hacia abajo. Entonces, la altura es muy importante. Primeramente necesitamos 2 flequillos que vengan hacia este ladito y los demás que serían 4 hacia este lado de acá. Acomódelo a su gusto, ¿ok? Aquí va a necesitar pues un poquito de su creatividad porque yo sí que le voy a mostrar al detallito, pero pues no les puedo decir específicamente entre qué puntos, pero les voy a dar la idea. Mire, usted lo va colocando así, sujetando aquí arribita. Usted lo va acomodando como si estuviera peinando una nena o a usted si tiene flequillo. A mí me encanta el flequillo. Y ya luego que lo tenga donde lo desea, entonces podremos hacer la unión, ¿ok? Siento que un tilín más arribita me gustaría más.
pero siempre velando que esto no se puede ver, ¿ok? O de lo contrario podemos inclinar un poquito más el cabello hacia la parte de atrás, pero siento que así está bien. Nada más voy a comenzar a sujetar, aunque luego lo vuelva a mover. Vamos a ver qué tal. Voy a sujetar. Mira cómo aquí me quedó en la parte de arriba del cabello. Este le voy a alar un poquito, aunque no demasiado porque aquí necesitamos también colocar la orejita, ¿ok? Que aún no lo hemos hecho. Y este, para mí es el que le da ese toquecillo, pues lo voy a montar encimita, ¿ok? Ahora, estos de acá, ella tiene uno como que se le suelta, como que le queda en el medio y es su toque en el flequillo. Así que este nos va a quedar en el medio como con la nariz un poquito más al lado. Vea cómo este centro de aquí, si coloco el gancho me queda como con el inicio de la ceja. Son pequeños detallitos que le puedo comentar. Entonces este nos va a quedar un poquito suelto y ya estos de acá van a venir hacia el lado, ¿ok? Tan larguito como usted pueda. Si quiere que se vea la ceja, pues ahí la deja y si no quiere, pues entonces la puede tapar a gusto. O también pudo haber hecho la ceja más abajo si eso prefería, pero a mí así me gusta. A mí así la verdad que me encanta, ¿ok? Ahora, esto siento que lo voy a estar cosiendo con puntadas, pero ya sé que a muchos no les gusta coser el cabello porque siente como que no le queda una costura prolija. Si usted desea pegarlo, pégalo, sea feliz, ¿ok? Pero yo lo voy a estar cosiendo con muchísimo cuidado y le voy a estar enseñando. Si no lo considera necesario, pues adelante el vídeo o colóquelo en cámara rápida. Pero todos los tips son buenos y mirar es bueno porque tal vez mirando y mirando, pues si no es de lo que les gusta coser el cabello, finalmente terminé gustándole. A mí me encanta cómo queda cosido y me siento mucho más segura con el amigurumi. Siento que nunca se va a despegar una pieza de la otra. Entonces con agujita lanera, en este caso curvita, que me resulta súper cómoda cuando el amigurumi está lleno, pues voy a comenzar todas estas costuras. Y le estaré mostrando, pequeños fragmentos, ¿verdad? De las partes que yo considere más oportunas de mostrarle para que usted se lleve una mejor idea, ¿ok? Aquí en esta área es nada más puntaditas, cabello con cabeza, así nomás. Podemos coser todo lo que es el cabello y ya luego regresar y coser los mechones. Si considera necesario retirar los mechones para coser esta área del cabello, pues claro que sí los retira y los vuelve a montar luego. Todo es a su comodidad, ¿ok? Pero yo les muestro cómo lo hago yo. Finalmente he tenido que retirar los alfileres que había colocado de los mechones, pero claro está, o sea, de los flequillos, claro está, luego los voy a volver a acomodar más o menos en la misma posición, pero fue necesario ya que yo sí que estoy cosiendo, ¿ok? Doble el cuellito si lo considera necesario, nuestra muñequita es articulada y así le será más fácil la costura en esta parte de atrás. Acomodemos una vez más estos flequillos, pues los moví. Y tal vez ahora los coloque un poquito diferente, pero es parte de cuando hacemos algo manual, ¿verdad? No siempre nos va a quedar exactamente igual, por más que lo intentemos. Entonces lo volvemos a acomodar. Recuerden que ella tiene el flequillo como poco descuidado, ¿ah?
Listo. Así me ha quedado en esta segunda ocasión. Si le gustó más la primera vez que acomodé los flequillos, pues nada más regrese el vídeo, ¿verdad? Y lo vuelva a montar exactamente como la primera vez. Pero pues así lo voy a dejar. Ahora, estas puntadas voy a comenzarlas por aquí encima. Lo primero que haré será esconder esta hebrita. Pues no la necesitamos fuera. Usted la esconde como usted prefiera. Entonces, para fijar estos mechones, las puntaditas son muy al azar, ¿ok? Vean cómo me he saltado de acá hasta este extremo. Es a gusto. Si usted siente que se le ala demasiado, pues suéltele un poquito. Ya sabemos que están seguros los mechones. Y aquí solamente le daré una puntadita. Ahora, yo no quiero que se vea esta parte de adentro del cabello. Dependiendo de cómo le haya quedado a usted, porque si lo movió un poco más hacia detrás, pues no va a tener problema con ello. Voy retirando alfileres para ver cómo va quedando. Usted debe ir dándole el movimiento. Vuelvo y repito, si usted desea pegar este cabello más en esta parte del flequillo, pues adelante, le quedará genial. Pero yo aquí le voy a mostrar cómo lo voy a coser yo completamente con costuras nada más. Voy a darle unas puntaditas que se ve más bien por dentro. Ya me estoy pasando al siguiente mechón. Aquí lo voy a dejar sueltito ya que no se nota casi el cabello que está por debajo, ¿ok? Todo va a depender de cómo usted lo haya acomodado. Y este sí que vamos a dejarle esta puntita como sueltita. Ahora en esta parte de arriba sí que le vamos a sellar un poquito, ya que no quiero que se vea este trocillo de aquí, así que lo voy a unir con el otro mechón. ¿Vieron? Ya ahí lo uní. Y ahora lo que me queda es fijar estos de acá.
Listo, aquí arribita pues voy a asegurar y esconder la hebra. Y una vez realizada la unión, así me ha quedado y quiero mostrarle bien de cerquita para que vea que no es perfecto, pero finalmente usted la mira de frente y se ve súper bonita. Vean, esto aquí está suelto, juntito, miren las puntadas ahí. No hay perfección en lo absoluto. Vuelvo y repito, si usted quiere pegar, pegue. Siéntase a gusto realizando su amigurumi. Entonces a este rostro le faltan las orejitas y vamos a realizarlas ahora. Para estas orejitas estaremos utilizando el hilo color carne o el tono de piel que usted haya elegido para el resto del cuerpo. Entonces vamos a iniciar dejando una hebrita un poquito larga al inicio que nos va a servir para, luego la unión nos va a ayudar. Un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 3 medios puntos altos. 1, no necesita ajustarlo mucho, 2 y 3. Y para completar, un puntito deslizado. Cortamos la hebra dejando hebrita suficiente para la unión. Extraemos y cerremos el anillo mágico. Y recuerde que así como esta orejita necesita tener pues 2, ¿ok? Siempre necesitamos 2 orejitas. Voy a unir una y ya les muestro cómo unir la segunda. Lo más importante a tener en cuenta a la hora de unir estas orejitas es que vea que viene a la altura de los ojos, ¿ok? A la altura de los ojos y contra el cabello. Donde quiera que le haya quedado el cabello, pues pegue lo más que usted pueda esta orejita. En mi caso me han quedado 1, 2, 3, 4, 5 puntitos de separación con el ojo, pero si le queda más o menos está bien. Y de este lado nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, wow. Me quedó lo mismo, pero si no les queda, está bien, ¿ok? Lo más importante es que esté en el centro de la orejita, el centro de ese anillito mágico lo vamos a colocar con el centro del ojito, ¿ok? Entonces con agujita lanera vamos a comenzar a coser. Primeramente voy a dar una puntada en la ronda que está arriba, o sea, la del centro del ojito no, en la que está arriba, una puntadita ahí. Y extrayendo en esa del centro. Voy a retirar este alfiler que ya me molesta y justo en el centro, en el mismo centro de esa orejita, vamos a insertar la agujita lanera, luego donde mismo extraímos la puntada anterior y una ronda más hacia abajo. Así me gusta coser estas orejitas, pero usted puede coserlas diferentes o incluso puede esconder las hebras que le hayan quedado de la orejita y pegarla también. Y luego una puntadita más, un poquito más abajo del centro de la orejita. Una puntadita donde mismo extraímos la última vez y luego vamos a retirar hacia la parte de atrás, donde vamos a estar asegurando esta hebra con la hebrita que dejamos larga del inicio del tejido de la orejita. Con esta hebrita hacemos un nudito y ya luego pues las escondemos las dos. Y lista esta orejita, así nos ha quedado. Vamos a realizar el detallito del cordoncillo de los tenis, que ya tengo uno listo, y lo que haremos será intentar lograr que ambos nos queden lo más similares posibles, ¿ok? La característica principal, que tienen estos cordoncillos de los tenis de Riley es que su lazo, ¿verdad? Es como bien grande y caído, así son, ¿ah? Entonces, ya que logremos eso, se va a ver bonito lo que sea que le hagamos en las crucetas, pero vamos a intentar hacerlos lo más similares posible. Dejemos hebrita larga al inicio que nos va a servir para el cierre. Y luego vamos a ir formando 2 cruces.
Ya tenemos una. Buscando que nos queden lo más centraditas posible, usted puede darle el tamaño que guste. Y luego aquí delante hay una puntada que no es con cruz. Así son sus tenis, así los tiene cerrados sus tenis. Luego una más y luego voy a salir justo en este extremo. Listo. Acomode siempre el tejido si se le pone feo, ¿ok? Así, no más que se vean lo más similares posible será suficiente. Y ahora vamos a realizar ese lazo. Voy a hacer un nudito, que lo voy a hacer un nudo de verdad. Aquí. Y ya luego pues vamos a hacer el lazo. Un lacito común, ¿ok? Lo ajusta y ya luego lo va a ir encogiendo, lo va a ir acomodando. Recuerde que el detalle de estos cordones de Riley es que tiene un lazo grande todo caído. Pero bueno, usted también lo puede hacer como guste. Los deja ambos lo más similares posible, les va mirando. Y ya que lo logre, podríamos asegurarle un poquito más con puntadas o haciendo nudo como usted guste. Yo le voy a dar una puntadita sin anudar, pero una puntadita a modo de asegurarle un poquito. Listo. Los deja caer encima del tenis y así son los zapatos de Riley. Es opcional si usted desea darle poquito de colorete en los cachetes de Riley, a su gusto. Voy a intentar colocarle tan solo una pizquita, una sombrita de este colorete que no es permanente, ¿ok? Pero si usted desea colocarle alguno que sí sea permanente, especial para muñecos, amigurumis, pues puede hacerlo. Ella no tiene mucho color en sus mejillas, por ello voy a intentar hacer una sombrita bien ligera. Si lo va a hacer con brochita como yo, mire, agarré muy poquito, ¿ok? Que sea una sombrita muy ligera, con el rosita que usted guste, pero muy ligera. Y pues velar que ambos laditos nos queden lo más similares posible, eso es importante. Difumínalo muy bien, ¿ok? Es una sombrita muy ligera. Pero que sí que le da poquito de vida. Puede darle poquito más, ¿ok? Pero yo así lo voy a dejar, me gusta. Y así ya hemos terminado a nuestra Riley y quiero que hagamos algo, quiero que veamos si esta Riley se puede sostener por sí solita. Creo que va a depender de muchísimo equilibrio, ¿verdad? Sí se sostiene y de que movamos sus manos, ¿verdad? Que la articulemos dependiendo de la posición que le demos a todo su cuerpo, pues ella se va a sostener por sí solita, ¿no? Ahí se está sosteniendo. ¡Wow! Me encanta. Además, estos bracitos usted los puede colocar dentro de sus bolsillos. No vi ninguna imagen de Riley que ella hiciera esto, pero seguramente sí que lo hace en la peli. No lo sé, pero sí que los podemos colocar dentro de los bolsillos y vean qué graciosa. Incluso le podemos dejar un dedito afuera. Bien listo, me encanta.
Así quedó nuestra Riley. Ahora, si se ha quedado hasta el final de este vídeo, quiero compartirle solo un detallito, ¿ok? Yo hice esta cabecita de muestra para lograr el tamaño ideal. Se ve poquito diferente porque no viene consecutiva del cuello, ¿ok? Pero muchos en vivo me estuvieron pidiendo que le hiciera boquita. Pero yo la voy a dejar así, así me encanta. Sin embargo, siento que también se ve graciosa con la boquita, así que vamos a hacerle boquita. Estos ojos, esta naricita tiene exactamente la misma posición que estos de acá. O sea, usted obvia estas rondas de acá, nada más guíese por los ojos y la naricita para la boquita que voy a enseñarle a realizar justo ahora. Les recomiendo que utilice un colorcito tabaco, canelita, algo que no sea tan oscuro, ¿ok? Para que no se robe toda la atención en su rostro, ya que para mí lo principal de su rostro es sus flequillos, es lo que yo considero. Entonces vamos a hacerle una boquita como que simule felicidad, yo diría, y lo que buscaremos será inclinarle un poquito, que se vea como un poquito inclinada, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar aquí detrás. Lo estoy haciendo a tres rondas de separación de la nariz. Y luego a 2 ronditas de separación del ojo. Vea cómo he dejado la puntada por debajo. Y con esta que me ha quedado por encima voy a fijarla. Retira hacia donde mismo inició y ahí detrás puede asegurar y esconder ambas hebritas. Las asegura entre ellas y las esconde. Y aquí usted pues le da el movimiento. ¿A qué me refiero con el movimiento? Pues a que tome la formita adecuada. No ale mucho la puntada que hizo en el centro para que no se note tanto. Pero vean, así se ve bien graciosa también. Es una idea que le doy. Ya si la quiere hacer más grande, pues nada más le inclina más. Es a gusto. Esto es una idea que yo le doy, pero ya saben que yo nada más la voy a dejar sin boquita. Miren cómo quedó. Y me sigue gustando más sin boquita, pero es que a mí me gustan los amigurumi sin boquita. Pero todo es a gusto de ustedes. Además, también sé que luego los niños andan preguntando que por qué no tienen boquita. Entonces, pues aquí les doy la idea de cómo pueden hacer una boquita sencilla y que no afea su trabajo, ¿ok? Hasta aquí este vídeo donde ya hemos completado a Riley. Espero y todos estos tutoriales hayan sido de su agrado. Además, esté atento porque pronto comenzaremos a compartir la próxima emoción. O sea, sí, porque esta es una serie de la peli Intensamente en la parte 2. Mil gracias por ver este vídeo hasta su final y si aún no se ha suscrito y realmente le ha gustado, pues ¿qué espera? Le animo a que lo haga y que no olvide activar la campanita, darle a todas las notificaciones y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!